en el programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Sintonízalo todos los martes a las 10 a.m. por Somos Asamblea Radio, la voz del pueblo legislador. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Por aquí en esta mañana llena de alegría, alegre en la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, esa que nos habla de Dios con sus maravillas, con la posibilidad de volver a tener la luz del sol, de respirar el aire puro y de ver el cielo azul y radiante que nos amanece. Damos gracias porque nos permitió descansar en la noche, como dice la oración de los laudes, y nos permite ahora levantarnos. Por supuesto, este espacio denominado Cultura, Patrimonio y Espiritualidad llega hasta ustedes gracias a la gestión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en la persona del doctor Jorge Rodríguez Gómez como presidente, como primer vicepresidente el diputado Pedro Infante, como segunda vicepresidenta la diputada Grecia Colmenares, en la secretaría María Alejandra Hernández y en la subsecretaría José Omar Molina. Gracias damos también a nuestro hermano el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. A nuestro hermano Miguel Herrera, que nos acompaña en el control, Gaspar, Norma, mi amiga Lirna y por allí Jacqueline, que anda muy pendiente de la llegada de nuestros invitados. Agradecemos también el apoyo que nos hace Franklin Silva en las redes sociales y ustedes nos pueden sintonizar por seno.fm/Somos Asamblea Radio y también en todas las redes sociales como @Poder y Leyes, tanto para Instagram, tanto para TikTok como Facebook y también en el canal de YouTube en @Poder y Leyes. Hoy tenemos un programa a mitad, ya casi terminando el mes de abril, abril insurgente, 19 de abril, el pasado domingo, una serie de hechos de gran connotación nacional. Me acompaña el reverendo Ronald Boucher y viene por allí una invitada de lujo con la cual vamos a tratando un tema muy importante a propósito de la coyuntura que se suscitó este fin de semana en el acontecer político, social, cultural, patrimonial y espiritual del mundo y que tiene que ver con nuestra Venezuela. Ronald, un saludo a nuestros usuarios y usuarias. Saludos a todos los usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio, bienvenidos una vez más. Hoy martes 21 de abril, tercera semana de Pascua, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la resurrección, en el tiempo en que alabamos la vida, ¿verdad? En un tiempo de la luz, como tú decías, reverendo, el tiempo de la luz, el tiempo de la alegría. Y esta semana, pues como tú decías, pasaron acontecimientos importantes en el acontecer nacional e internacional. Tenemos un programa diverso, variado, plural, lo que caracteriza la alegría del venezolano, ya que somos un pueblo que tiene una identidad arraigada dentro de la alegría, la fortaleza, el respeto, la tolerancia, la reconciliación. Entonces en este tiempo de Pascua, tiempo de alegría y de luz, pues estamos una vez más en su programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, donde vamos a tocar una serie de temas y un acontecimiento que se suscitó por allá por Europa, ¿verdad? Donde una vez más pues salieron a relucir, digámoslo así, las miserias humanas, ¿verdad? Pero estamos en una nueva época, digámoslo así, en un nuevo momento espiritual, en un nuevo momento donde llamamos a la reconciliación, llamamos a la alegría, llamamos a la paz, llamamos a vivir los preceptos de Cristo, del Cristo resucitado, que hizo la opción por los más pobres, por los desamparados, que no se quedó en la muerte, sino que trascendió.
Entonces es importante tener todos estos pequeños matices para dar inicio al programa de hoy. Sí, bueno, vamos a hacer un recuento de todo el acontecer, a vincularlo con nuestra razón de ser en este programa, que es la cultura, el patrimonio y la espiritualidad, más allá de lo que muchos y muchas creen, que la cultura es solo las bellas artes. La cultura son las bellas artes y más. Son la historia, es el pensamiento, es el patrimonio, es todo lo que hace el ser humano, y allí también está implícita la espiritualidad, que no es religión. La religión es un aspecto de la espiritualidad también. Y desde esa visión amplia nos vamos a un corte musical. Estamos a la espera de nuestra invitada y ya regresamos con más para desarrollar este tema en mención el día de hoy, martes 21 de abril del año 2026. Seguimos con más de Somos Asamblea Radio, tu programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Estamos obligados en nuestro acontecer de lo cultural, patrimonial y espiritual a hacer una revisión de lo que en la narrativa de los medios de incomunicación y las redes sociales ha acontecido el fin de semana pasado. Además que nosotros, obviamente, como parte de este paradigma de la democracia participativa y protagónica, también nos insertamos en la dinámica y en la cruzada contra las sanciones que acaba de iniciar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, convocada por nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Y en este punto queremos decir que en el preámbulo de esta jornada ha acontecido un hecho bochornoso, no por el hecho propio de la ofensa, con lo cual han querido soslayar lo que nosotros sí estamos diciendo. Nosotros no nos arrepentimos de ser un pueblo indo, afro y europeo. Si ustedes, usuarios y usuarias, un día tienen la posibilidad de visitar el Palacio Federal Legislativo, yo les invito que visiten el salón reconocido como el Salón de los Escudos. Allí hay una pintura maravillosa del autor Pedro Centeno Vallenilla. En el centro de esa obra, junto a un brioso corcel que corre libre representando la libertad, están los torsos desnudos de tres cuerpos que representan esa esencia nuestra venezolana. El aporte del indígena, el aporte del africano y el aporte del europeo para consumar el proceso de independencia de nuestra Venezuela. En ese tiempo, que es el tiempo del primer centenario, cuando se instala esa pintura allí, lo que quiere esbozar el autor Pedro Centeno Vallenilla es que nosotros somos una mezcla maravillosa, una mezcla que contiene lo afro, que contiene lo indígena y contiene también lo europeo desde lo más sublime de esa visión eurocéntrica, pues, y esos hombres que se sumaron y esas mujeres que se sumaron a la gesta de nuestra independencia. Pero algunos hermanos nuestros se dejaron seducir por aquello, pues, que estaba viviéndose también el tiempo de la independencia y han expresado lo que expresaron allá en la Plaza del Sol de Madrid, como que si eso fuera una ofensa para nosotros. Eso no nos ofende, eso nos pone en el alerta que siempre hemos tenido frente a personas que carecen de total respeto y consideración por sus hermanos y hermanas. Ronald.
eso que pasó nos reafirma nuestra identidad nacional, ¿verdad? Yo siempre en el fondo digo que cuando pasa unos acontecimientos como ese, más allá de ponernos bravos, de molestarnos, nos debe ayudar a decir, ya sabemos quiénes somos y ya sabemos quiénes son ellos, porque eso nos reafirma nuestra identidad, que somos africanos, que somos indígenas, que somos negros. Me recuerdo un video donde a Chávez le hacen una pregunta, ¿usted es un mono? O simio, y la persona creía que Chávez se iba a molestar, le dijo, no, simio soy, mono soy, africano soy, porque así somos los venezolanos. Entonces, eso no fue una ofensa para nosotros. Ellos fueron los que salieron ofendidos porque reafirmamos realmente quiénes son ellos y de dónde vienen ellos. Reafirmamos el odio, el clasismo que tienen ellos por nuestro pueblo, por nuestra cultura, hasta por nuestra espiritualidad. Hasta por nuestra espiritualidad, ellos siempre quieren denigrar de la espiritualidad nuestra venezolana. Entonces a mí eso, como dice un dicho por ahí, no es quien lo dijo, sino eso no nos debe afectar, le debe afectar a ellos porque ellos saben que ellos demostraron lo que son. Están afectados, ya andan pidiendo cacao, no, yo no lo quise decir, yo pensé que no era así, no, pero ya usted lo dijo. Pero nosotros, eso nos reafirma nuestra identidad africana, nuestra identidad indígena, nuestra identidad negra, ¿verdad? No es una ofensa, porque por lo menos yo vengo de una familia negra. Por un lado son barloventeños, mirandinos, y por otro lado son trinitarios. Eso para mí es un orgullo y soy venezolano. O sea que eso lo que me hace es resaltar lo que yo soy. Ellos se resaltan en lo que son. La bajeza moral, la gente que golpea, que se cree por encima de otros pueblos. Ahí se salió el eurocentrismo, ellos están en Europa, ellos se creen la madre patria. Y resulta que eso hace muchos años dejó de ser así, porque ahora los pueblos son rebeldes, somos diversos y somos una mezcla de todas nuestras culturas y de nuestras espiritualidades. Entonces eso es importante. Lo que pasó, lo que están pidiendo perdón son ellos, no nosotros. Nosotros sabemos quiénes son ellos y, como decíamos, ¿qué podemos esperar de ellos? Esperar lo contrario es ser iluso, es ser ingenuo, creyendo que ellos en algún momento nos van a reconocer, cuando nosotros estamos ahorita en una época en Venezuela donde estamos tendiendo puentes para la reconciliación, para el reconocimiento de la otra edad, pero lamentablemente hay una otra edad que se niega a caminar por la senda del bien, por la senda de la paz y por la senda del reconocimiento y de la tolerancia. Eso es importante recalcarlo. Bueno, tenemos ya aquí con nosotros una afro, una mujer además, experta en el área, investigadora, luchadora, que se va a incorporar con nosotros en este segmento porque le vamos a hacer el análisis debido a esta situación, porque esto forma parte de nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra espiritualidad. Vamos a una pausa, nos reacomodamos acá, recibimos a Gladys y le entramos al tema en el lomito. Vamos pues. Seguimos con más de cultura, patrimonio y espiritualidad y bueno, estamos contentos porque tenemos en nuestro lado a nuestra hermana Gladys Obermejía, hermana de lucha feminista del movimiento afro, de CONADECAFRO y tantas organizaciones en las que estamos militando, además de las mujeres ancestrales. Vaya un saludo a nuestras hermosas mujeres ancestrales. Aquí está compartiendo hermana Gladys con un reverendo anglicano que tiene una esencia afro y otro reverendo anglicano que también tiene una esencia afro y no la desconocemos. Más bien es una de las ganancias que le hemos incorporado a nuestra vida. Yo recordaba por allí en las redes sociales que en la llamada Cuarta República uno tenía que esconder la bemba y tenía que esconder las raíces, ¿no? Y blanquearse y sacar de por allá, de lo más antiguo, las raíces europeas y ponerlas sobre la mesa para que lo aceptaran. Eso ha cambiado definitivamente en el contexto de nuestra democracia participativa y protagónica en nuestra Venezuela y da el traste con una situación que ha pasado el fin de semana pasado allá en España,
y que hoy queremos analizar desde el punto de vista técnico, de la militancia, desde la investigación con su persona. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Estoy muy contenta de participar con ustedes en este espacio. Y bueno, a la Asamblea Nacional de Venezuela, muy agradecida en los términos de poder aportar al debate por construir en cuanto al tema de la identidad venezolana. Y a pesar de lo desagradable que ocurrió en España, es importante resaltar que es bueno que estas cosas pasen, porque a nivel, vamos a decir, de contextos políticos de dificultad o complejos, lo que es la discriminación racial, el racismo y el endorracismo, como discurso neocolonial, vamos a decir, embebido del clasismo, aparece, emerge como de la nada. Y es importante... Se dejó colar. Sí, se deja colar porque, ¿cómo explico? Es como que a nivel de colonialidad de la mente es lo primero a lo que apelamos cuando queremos denigrar a una persona que nos adversa. Entonces, en ese sentido, es importante porque siempre se descarta la discusión sobre la discriminación racial por medio de ciertas perspectivas como, bueno, somos el crisol de las razas, somos la raza cósmica, el mismo concepto de mestizaje que también aborda de alguna manera, bueno, sí, el conjunto de un proceso de etnogénesis del pueblo venezolano, pero también de alguna manera oculta la importancia de las acciones afirmativas de las pertenencias étnicas que conforman la soberanía cultural venezolana. En ese punto de vista de nuestra soberanía cultural, nos queremos detener porque, como bien lo hemos dicho en nuestro programa en innumerables ocasiones, lo cultural va más allá de las bellas artes. Y nosotros nos hemos ocupado y preocupado como hombres de fe, como científicos sociales, junto a tu persona, hermana, en promover las causas justas de nuestra esencia afirmativa venezolana. Dicho en otras palabras, como lo dijimos antes, en sacar a relucir nuestra esencia afro, nuestra esencia indo y también, ¿por qué no?, la esencia europea, como lo decía Mariátegui, aquel pensador que decía, bueno, de los europeos acepto muchas cosas, menos lo imperialista. Y así creo que lo asume también nuestro padre libertador, porque tenemos que reconocer los aportes de los europeos, precisamente los anglicanos, a la gesta de independencia y tantas otras cosas que pudiéramos decir. Pero caer en el otro punto de desconocer la esencia nuestra forma parte de una cosa cultural que no es nuestra, Ronald. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Nosotros en este momento tenemos que tener el equilibrio de saber detectar, ¿verdad?, dónde está la maldad, digámoslo así. Nuestra identidad es nuestra. Nuestra identidad es lo que nos ayuda a nosotros a ser lo que somos. Entonces, ese acontecimiento del sábado, vuelvo y reitero, y lo que decía la profesora, es bueno que haya pasado, porque ahí nos ubica. Profesor serás tú. Ahí nos ubica en saber quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Al final, voy a repetir por donde terminamos. Nosotros ahorita en Venezuela estamos en una época de reconciliación nacional, de reconocernos en medio de las diferencias. A veces nosotros somos muy chicharacheros, ¿verdad? Somos muy alegres, a todos le buscamos un chiste. Eso puede ser muy bueno, porque la alegría también nos ha permitido seguir adelante, pero también puede ser gente que se sienta, bueno, que ustedes también lo hacen y le ponen sobrenombre a la gente. Pero una cosa es ser chicharachero,
echador de broma, y otra cosa es denigrar de la identidad de la persona. Entonces yo creo que aquí hay un problema de identidad, de que nosotros nos reconozcamos en que seamos lo que seamos, indios, africanos, pero somos personas, somos seres humanos, y eso es lo que hay que resaltar, o sea, resaltar la humanidad y la grandeza de la persona. Y en este pueblo, todos nosotros, y cuando digo todos nosotros los meto a todos, somos un pueblo grande, somos un pueblo profundamente humano. Entonces nosotros tenemos que no engarzarnos en esas medias verdades, digámoslo así, porque son medias verdades, y trascender a las cosas que realmente nos importa ahorita, que es tener una nación próspera, que es tener una nación digna, que es luchar contra esa, reafirmar la soberanía cultural. Lo que tú decías, la cultura no es nada más las bellas artes, cultura es todo lo que nosotros hacemos y donde todos nosotros nos... Cuando empezamos el programa abrimos el programa con una salsa, el nazareno, eso es cultura. Eso es cultura de nuestro pueblo, de nuestro barrio. Y eso es lo que nosotros hemos intentado aquí resaltar, aunque mucha gente por la calle no lo entienda. Mira, esos reverendos locos que hablan de Raquel y todo aquel, pero eso forma parte de nuestra identidad. Y ha sido un trabajo que ha hecho David durante más de 3 años, reafirmando la identidad cultural venezolana y la espiritualidad, que también eso es un tema que yo voy a dejar que la hermana Obermejía, ¿verdad?, que tiene nombre, apellido de campeón, de campeones, te reafirmen esa, cómo se ve esa espiritualidad nuestra americana. Ok, fíjense. Yo voy a tomar el tema a partir de lo siguiente. Esa discusión de ellos, nosotros, genera un distanciamiento, claro, pero en realidad somos un nosotros. Porque lo que ocurrió en la Plaza del Sol en Madrid es propiciado inicialmente por venezolanos en el extranjero, migrantes venezolanos que de alguna u otra manera han obtenido la posibilidad de generar una vida por decisión, vamos a decir, por decisiones propias, en cuanto a migrar, que no es algo sencillo, pero bueno, por una serie de situaciones que involucran lo político, lo económico, lo global, a raíz del tema de las sanciones, que así como la discriminación, el racismo y otras formas de intolerancia, se invisibiliza las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Okay? O sea, hay mucha gente que ataca al gobierno venezolano diciendo que nosotros somos los responsables, o el gobierno es responsable de que ellos tuvieron que emigrar. Hay cosas que hay que efectivamente discutir y debatir, pero las consecuencias, esa es una de las cosas que es importante como destacar. Una de las consecuencias de las medidas coercitivas, unilaterales, es la cantidad de migrantes que salen de Venezuela. Yo en particular no hay respeto de la decisión de emigrar, es algo muy difícil. Pero el migrante efectivamente va... el migrante y el que se queda aquí va con un contenido cultural, ¿ok? Es un contenido cultural que en Venezuela siempre se ha querido como invisibilizar, difuminar, pero este es un país que tiene profundas raíces discriminatorias y racistas, ¿ok? Y lo peor es que son raíces endorracistas, es decir, es una discriminación hacia el otro que es una persona similar o igual fenotípicamente, o con una historia de vida o con una historia familiar de interconexiones culturales, biogenéticas, bioétnicas, iguales o parecidas a las mías. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo tengo un familiar negro, como hay gente que se quiera definir así, o como, vamos a decir, como se habla políticamente de forma correcta, afrodescendiente, o tengo familia indígena, o tengo familia europea. O sea, en mi caso, bueno, yo tengo, vamos a decir, ancestros y ancestras
Por ejemplo, mi familia materna es de origen cuica, un pueblo indígena que incluso ha sido objeto de una mala denominación porque se le dice timotocuica, pero realmente son cuicas, ¿okay? De la cultura muisca, de la cultura andina. Entonces, bueno, qué sé yo, la abuela de mi abuela, ella se vinculó con un irlandés, imagínate tú, su hija se vinculó con un indio de la India, que cambió su apellido, que venía de la isla de Trinidad, que fue colonia británica, y por tanto se entiende entonces por qué ese señor vivía en Trinidad, y mi abuela que se vinculó con un descendiente de esclavizados, cuya familia era de Guatire, y mi mamá se vincula con mi padre, que a su vez es de origen, que su familia es de origen canario con esclavizados africanos. Entonces, todos nosotros podemos echar el cuento, claro, vamos a decir, desde nuestra ancestralidad directa, o sea, bueno, mi familia es de tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio. Es difícil a veces identificarlo porque también la discriminación racial, la esclavitud, la trata esclavista, buscó de eliminar nuestros orígenes ancestrales para animalizarnos, para convertirnos en una propiedad. Por eso es que también nosotros en Venezuela tenemos apellidos de origen español, no porque ellos fuesen condescendientes con los africanos esclavizados, sino porque éramos una propiedad, o nuestros ancestros eran una propiedad. Entonces, por ejemplo, los esclavizados por parte de mi abuelo, que su apellido era Cuevas, ellos eran propiedad del conde Cuevas. ¿Sí me explico? Entonces, en todo ese mar, vamos a decir, de confusión sistemática, o sea, no es una confusión, vamos a decir, al azar, sino para dominar, para crear bastardía, es decir, bastardos, gente, vamos a decir, propiedad que me produjera y reprodujera la esclavitud, se crea, vamos a decir, las identidades y los gentilicios. ¿Sí me explico? Sí. Correctamente. Por lo menos podemos hablar, y en cada colonia se dieron diferentes maneras de organizar la realidad, pero pues, eso es como una cuestión transversal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese mar de confusión sistemática, la gente buscaba en la colonia ascender socialmente de una manera muy compleja. A veces se ha dicho que la esclavitud en Venezuela no era, vamos a decir, tan dura como en otras colonias, porque hubo mestizaje, porque hubo interculturalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente sí, pero, ¿cómo explico? No habían derechos, no eran los mismos derechos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos y nosotros, pero somos nosotros en general, que vivimos en un contexto en el que hay una serie de contenidos heredados desde la colonialidad que crean una colonialidad de la mente. ¿Ok? No quiero redundar, pero quiero que eso quede como claro en los términos de que la gente discrimina al otro autodiscriminándose. Porque cuando tú discriminas a alguien porque es negro, porque es indio, porque es esto, porque es lo otro, porque es diferente, estás discriminando a ti mismo porque tú también vienes de ese contexto. ¿Ok? Y el hecho de que tú estés en España no te blanquea, que es, vamos a decir, en la colonia eso se le llamaba, hay una política que se llamaba gracias al sacar, que tú pagabas para limpiar tu expediente sanguíneo. O sea, vamos a decir, por lo menos de manera jurídica, para tú ascender socialmente, porque el ascenso social era en un contexto de una pirámide racial, una sociedad racializada, y por tanto eran sujetos racializados. Entonces, claro,
hay gente, se habla del salto atrás, por ejemplo. Bueno, de repente yo soy blanca con ojos azules, pero entonces de repente tengo un hijo negrito, entonces es el salto atrás, o es que tú me montaste cacho, no, es que tengo ancestralidad afro. Claro. O por ejemplo padezco de hipertensión y no sé por qué soy, bueno, pues sueca, y resulta que tengo ancestralidad afro. Y esa es la realidad, vamos a decir, bioétnica de este pueblo. ¿Okay? Entonces, una cosa es eso, y otra cosa es el discurso racial que se monta acerca de esas realidades biológico-culturales. ¿Okay? Y el racismo es un discurso que es moderno, ¿okay? Muy moderno. O sea, la esclavitud ha existido no solamente contra los africanos, ha existido en todo el mundo y todavía existe, porque hay trata de personas a nivel mundial. ¿Okay? Pero el tema es que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad y es de alguna u otra manera la base que sustentó el racismo, el capitalismo racial. ¿Okay? Era una empresa que daba millones y millones para los países colonizadores, ¿okay? Imperialistas, ¿okay? Y para las élites que se crearon en estos países que fueron colonizados. Entonces, ¿cómo me explico? Es importante como destacar eso, porque toda esa situación no desaparece solamente por abolir la esclavitud. Claro. Pasa la modernidad a través de la construcción de las clases sociales. Entonces podemos distinguir que hay un racismo de clases o un clasismo racial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando este señor Carlos Baute, que es de origen venezolano, pero su ancestralidad es canaria, que los canarios incluso fueron conquistados, fueron colonizados por Castilla y Aragón, o por lo que hoy en día es España. Recordemos nuestro gran Francisco de Miranda, que él era básicamente tratado como el hijo de la panadera, a pesar de los grandes logros que él como emancipador de América, héroe en Francia, la época napoleónica, bueno, logró, o sea, ¿cómo era tratado él aquí? O sea, él no fue profeta en su tierra. No. Él era discriminado por la élite caraqueña, mantuana, por canario. ¿Sí Bueno, me explico? Eso me trae a colación una anécdota del año 2002, a propósito que estamos en el contexto de abril. Resulta que el cardenal José Ignacio Velasco, cardenal venezolano, estuvo allí en Miraflores en el momento del golpe al presidente Chávez y firmó el documento. Coincidencialmente ese es el único cardenal en la historia nuestra venezolana que no tiene la influencia de los apellidos. Y fe de cámaras y los empresarios que llevaron y cometieron ese golpe le dijeron a esa figura: usted es la iglesia y usted tiene que estar allí. El blanqueamiento de los apellidos. Exacto. Y tiene que firmar. Ustedes van a la conferencia episcopal y lo primero que conseguían era una foto de Chávez abrazado a Velasco, ambos de origen llanero, porque se conocen en otro momento como llaneros y tienen una amistad. Y cuando el cardenal necesita recibir del Estado venezolano, como lo dice el acuerdo Modus Vivendi, el plácenme para que se haga cardenal, Chávez se lo da sin ninguna rollo porque es su amigo, de comidas y de baile de joropo y demás. Pero el plan del enemigo de la prosperidad
no le conviene. Usted lo conmina, usted el cardenal tiene que estar allí. El cardenal murió a los pocos años de eso. Sabemos lo que psicológicamente esas cosas generan en la humanidad nuestra y los papeles que a veces tenemos que jugar en la historia. Por eso es importante lo que acaba de decir nuestra doctora, invitada hoy, Gladys, y compañera de las luchas, porque estamos poniendo aquí al tapete una situación espiritual. Una situación espiritual que desde que arrancó la revolución tiene una sola narrativa. El gobierno de Miraflores está en manos de incompetentes, porque está en manos de nosotros los pobres, está en manos de nosotros los zambos, está en manos de nosotros el pueblo. Y eso es lo que se juega detrás de toda esta narrativa. Así lo vemos, hermana. Ok. Entonces, fíjense una cosa. El tema de la construcción, vamos a decir, del racismo en Venezuela es un dilema muy positivista. ¿Ok? ¿A qué vengo con esto? Yo me acuerdo, o sea, yo critico tanto lo que le dijeron a la hermana Delcy Rodríguez, de verdad, la presidenta encargada, porque eso es no solamente es una falta de respeto a ella como representante del gobierno venezolano, sino como mujer. O sea, ¿cómo me explico? De verdad me indigna que le hayan dicho de esa manera, porque ese es un uso que se le ha dado desde la academia también, claro, racista, a la inferiorización de los seres humanos, que somos culturalmente diversos, más allá de ser caucásicos, que los caucásicos también tienen su diversidad cultural. claro. Porque si usted habla de Francia, usted habla de España, ustedes se van a dar cuenta de que fueron grupos interétnicos, son grupos interétnicos que se articulan, ¿verdad?, en una sociedad con una identidad nacional. Una cosa es la identidad nacional y otra cosa es la identidad cultural, la perspectiva étnica, la pertinencia étnica. Entonces, ¿cómo me explico? Así como aquí hay pueblos indígenas en Venezuela, están los Jotis, están los Eñepá, están los Piaroas, hay 42, 43 pueblos indígenas, también hay una afrodiversidad, y en Europa existen también pueblos indígenas, aunque quede uno autorreconocido, que es el pueblo Sami, que los Sami que viven entre Finlandia, o sea, yo tuve la oportunidad de conocer a los Samis incluso en Finlandia, son, vamos a decir, folclorizados, y son, vamos a decir, ridiculizados como los asistentes de Santa. ¿Ok? Los que tienen el gorrito, con la puntica, bueno, no sé si me explico, los zapatos puntiagudos. Bueno. Eso es una folclorización de un pueblo indígena europeo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Me indigna también, por ejemplo, el hecho de que Carlos Baute, aparte de decirle mona a nuestra presidenta encargada, aparte de eso, hace uso de las expresiones culturales afrovenezolanas para su show. Es decir, se apropia culturalmente, nos discrimina, pero aparte de eso, se apropia culturalmente de las expresiones culturales por el tema de que él es venezolano y es parte de la identidad venezolana. Y ¿sí me explico? Sí. Eso es de verdad vergonzoso. O sea, lo digo de corazón. Harta. ¿Me entiendes? Porque aparte de que nos discrimina, haces uso de los instrumentos culturales a los que tú discriminas para implementar una narrativa de identidad venezolana. Eso es delicado. ¿Okay? Y es importante que existe una reflexión en la sociedad venezolana sobre la figura del bullying. Eso es algo que yo no me voy a cansar de repetir.
Y eso es no solamente para la gente de oposición, es para todos. Sí. Y para todas y todos. El bullying es una forma de intolerancia. Nosotros tenemos que elevar la discusión y no replicar ni reproducir estas formas de intolerancia en Venezuela si queremos tener un respeto ciudadano y ciudadana, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algo que a mí completamente me desagrada, que es que hay gente que piensa que el bullying es un elemento que permite construir carácter. ¿Sí me explico? Es un tema hasta de psicología social. Entonces yo te hago bullying para que tú aguantes la pela de que te estoy humillando, pero no te puede importar. Claro que me importa. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, eso es algo que hasta yo incluso he discutido con familiares. ¿Ok? O sea, por ejemplo, el uso de negrita, negrito, o negro, negra, o sea, eso depende de la forma en que tú lo digas, o como tú te quieras autorreconocer. Claro. Ok, mi papá, que en paz descanse, a él lo llamaban Monote. Él era un pelotero AA muy famoso, Víctor Obel Mejía, en paz descanse. Bueno, pero él asumía él era un hombre muy alto, muy grande. Él asumía, ¿cómo explico? Él no le incomodaba. Okay, siempre le dijeron monote. A mí sí me incomoda que me dijeran monotica, por ejemplo. No me gusta. No me gusta que tampoco me llames negra en los términos de discriminarme. Lo otro es, Otra cosa es mi negrita. Exacto. Eso depende de quién te lo diga y cómo te lo digan, pero ¿verdad? también es un tema de posesión, Claro, ¿me explico? Y es el reciclaje claro. y la reproducción de esos contenidos lingüísticos derivados de la colonia. ¿Sí me explico? Que es importante que emergen y nos siguen diciendo que eso está latente. Y el tema es que socialmente estamos revictimizando. Aparte de eso, hay gente que dice que es que los afrodescendientes o los negros son unos resentidos, o los indígenas son unos resentidos. Además, por señalar eso. Es decir, que nosotros tenemos que asumir que tú me discrimines y que eso está bien y lo tengo que invisibilizar. No lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Porque el tema del reconocimiento y de la identidad cultural, que es un proceso largo, que es un proceso complejo, que es un proceso difícil, psicológico, psicosocial, psicosociocultural, involucra un largo tiempo de reflexión de quién es uno y quiénes somos nosotros. ¿Ok? Venezuela, aparte de eso, está en el marco de una serie de convenios internacionales, como el Acuerdo de Durban del 2001, que construye en Venezuela un instituto que es el Instituto contra la Discriminación Racial, el INCODIR, que está adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, que a su vez tiene una ley que habla sobre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los migrantes. Entonces, ¿cómo explico? La reflexión es la siguiente. El aporte que yo quiero hacer en estos minutos es lo siguiente. En Venezuela tenemos que hacer un profundo debate en práctica de la discriminación racial, del endorracismo y del bullying discriminatorio. Pero no solamente solo con los sujetos racializados, sino de todos contra todos. ¿Sí me explico? Porque no puede ser que porque yo tengo un problema contigo, te voy a llamar indio bruto, te voy a llamar negra mojina, o te voy a llamar loca, o sea, no sé si me explico. Se requiere, de verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Discutir esto, porque la falta de respeto entre los venezolanos es de todos contra todos. ¿Que esta es una sociedad racista? Lo es.
que es un racismo distinto a lo que directamente puede ser en una sociedad norteamericana o en la misma Europa, donde a la gente la llaman sudaca, todo lo demás, sí, pero sí existe. Sí existe y por lo menos hay sectores que tienen compromiso histórico y cultural de no invisibilizarlo y de llevar esta discusión a diferentes planos y no banalizarla, ¿ok? No banalizarla porque realmente es doloroso. O sea, el hecho de que yo trate de corregir por las redes, por decir algo, yo formo parte del movimiento afrovenezolano, formo parte del proyecto de salud intercultural afrodescendiente, he trabajado con pueblos indígenas y afro principalmente. No he tenido la oportunidad de trabajar con migrantes italianos, canarios, o sea, aunque tengo raíces canarias también, como el señor Carlos Baute, que es de origen canario venezolano. Pero realmente hay que llevar este debate, no puede quedar aquí. No puede. Sino que esto tiene que ser una agenda transversal en el Estado venezolano, porque nos estamos haciendo daño. No queda simplemente entonces en una ofensa, no queda simplemente en una conceptualización y banalización de decirnos, como nos han dicho en algunos momentos, resentidos. La historia se ha partido en Venezuela desde el momento que dejamos de ser una democracia representativa para ser una democracia participativa y protagónica. El real miedo de la otredad no es el socialismo. El real miedo es la participación del pueblo. El real miedo es a que estas luchas sigan adelante. Claro. El botín no es ni siquiera el petróleo ni los minerales preciosos, es la lucha cultural que tenemos, la revolución cultural que está a medio camino. Entonces, por esa razón, desde Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, hemos traído a nuestra hermana Gladys, que debería venir con nosotros la próxima semana para seguir ahondando en este tema, claro. Porque cada vez que nos dicen a nosotros, y porque ustedes hablan de la cultura, el patrimonio y la espiritualidad, y no ponen música, y no sé qué, y no traen gente ahí que toque las maracas, que toque el tambor. Sí, eso lo hacemos, claro. Pero queremos ir a la médula del asunto, al pensamiento, a la conciencia. Y hoy hemos detenido un momento nuestra pauta para darle análisis de conciencia al asunto, porque todos necesitamos reflexionar, porque somos parte, pues, de, como decías tú, Ronald, ahí está la maldad dentro de nosotros que nos hace parte de ese bullying, porque tenemos que hacer la mea culpa, que también lo hacemos. No sé qué tienes que decir. Y lo que decía la doctora, eso forma parte del pecado estructural, ojo, que nos impone la sociedad, que nos ha impuesto en la sociedad de separarnos, de ponernos etiquetas, de estigmatizarnos, de decir, bueno, él es un negro bembón, como dice la canción, ¿verdad? El negro bembón, o él es la persona X, Y, Z. Entonces eso forma parte del pecado estructural, el no reconocer la persona por su dignidad y por su ser íntegro. Lo que decía la compañera, este proceso revolucionario ha visibilizado a los marginados, porque para ellos somos los marginados. El problema no es el petróleo, el problema es que el pueblo se libere su conciencia. Exacto. Entonces, cuando se libera la conciencia, entonces dirán, epa, este pueblo ya está pensando, este pueblo ya es otro, porque nos despertaron. En la Cuarta República eso no existía. En la Cuarta República nos minimizaron tanto que no éramos humanos, nos tenían, digámoslo así, pisoteados. Hemos ido descubriendo nuestro proceso liberador, porque hay que decirlo, y en la parte espiritual también. Antes creíamos que la espiritualidad nada más era pertenecer a una sola religión, y que esa religión nos da espiritualidad, y resulta, para todos los que nos escuchan y nos ven,
que eso no es. La religión simplemente es un método. Claro, yo considero que hay que rescatar algo desde Chávez en sí mismo, ¿verdad? Porque Chávez fue, creo que uno de los primeros discriminados por la sociedad, por la sociedad venezolana, yo me acuerdo que en la época de los pares y eso, entrevistaban a la gente y le decían que él era un indio bruto. Le decían, sí, señor. Él era, vamos a decir, tenía ancestralidad pumé. Entonces, ese contenido entonces se convirtió también en una defensa en contra de los que lo oponían, con una serie de expresiones que también son denigrantes. Entonces todos nos hemos denigrado. Entonces, si nosotros nos queremos encontrar en una construcción, que es conflictiva, es una construcción que tenemos que estar claros que es conflictiva, tenemos que empezar por el respeto. O sea, yo honestamente no estoy de acuerdo con María Corina Machado. Nunca me ha gustado llamarla la Sayona, nunca. La llamo María Corina Machado a la señora. Me parece que es racista, que es clasista, que tiene problemas de salud mental, me parece, seriamente, que es narcisista. Pero no me gusta llamarla la Sayona, con todo el respeto, sí, porque me parece como ofensivo. Ya es María Corina Machado, punto. Entonces, sí critico, y esto lo quiero decir con seriedad, o sea, porque bueno, Carlos Baute se disculpó y que se dejó llevar y por la emoción y todo lo demás, bueno, ok, ajá, por favor, eso es un contenido que está latente. Más sincero es que digas, de manera latente pienso esto y me asumo de esta manera. ¿Sí me explico? Es como más responsable. Partamos de la sinceridad para el encuentro. Exacto. Pienso que a pesar de que María Corina Machado se deslinda de lo que ocurrió, ella pudo también haber parado en su momento a sus seguidores de decir la palabra mona. No lo hizo. O sea, eso es... Entonces, ¿cómo me explico? Tampoco nos podemos como engañar por la narrativa. O sea, nosotros tenemos que tener claro que uno de los graves problemas de la derecha global, como tal, involucra la conciencia de los sujetos sociales racializados, por ejemplo, o con no homogéneos, sino heterogéneos, de su identidad y de su conciencia de ser. ¿Sí me explico? Sí, entonces sí. Las guerras son no solamente físicas, no son solamente biológicas, no solamente son armamentistas nucleares, sino también culturales. ¿Ok? Y creo que la construcción de la paz involucra el reconocimiento del otro, a pesar de que te adverse en su real y concreta dimensión humana, porque él es también un ser humano y él también es un nosotros. ¿Ok? O sea, no estoy hablando de olvidar los contenidos que el otro expresa de ti, pero ciertamente no reproducirlos, porque al reproducirlos estoy cayendo en tu juego. Entonces, cada vez que esa oposición que está en el exterior, va a construir algo y generar fuerza, siempre termina, uno de los puntos álgidos en los que siempre termina el discurso es el tema de la discriminación. O sea, es constante. Es un guión. Es que más que es un guión, es que pienso que es un contenido societal, heredado de adversar al otro desde una manera muy peyorativa. Entonces, bueno, miren, si nos queremos sentar a dialogar, a construir y a cambiar las cosas que estén mal o que estén bien, o que haya que reparar, o que haya que diferir, involucra el respeto hacia el otro, tanto en función de todos los lados que
se encuentre en discusión y en debate en conflagración. Es justo y necesario. Para la despedida, un mensaje. Bueno, gracias a la doctora Gladys Joven Mejía. Creo que el mensaje es una sociedad mejor, basada en el respeto, en la tolerancia, en el reconocimiento y sobre todo en Venezuela en saber que todos debemos manejar hacia el mismo lugar, que más allá de nuestros colores, del colorismo de nuestra piel, somos personas, somos seres humanos, tenemos muchas cosas que darle a este país, que aportar a este país, y los aportes que nos ha dado hoy la doctora Gladys Joven Mejía es de suma importancia. Te ganaste la invitación por su programa. Gladys, muchas gracias. Allí a nuestros usuarios y usuarias como mujer espiritual, además. Bueno, fíjense, yo soy hija de Yemayá, yo soy oloricha en la actualidad. Yo nunca pensé que me iba a consagrar un santo, pero bueno, soy sacerdotisa, soy Iyalocha, hija de Yemayá, muy orgullosa de mi oricha y de mi fe en Olodumare, que es la manera en que nosotros llamamos al Creador. Okay, el dueño de la creación significa esa palabra. Estoy muy agradecida a esta invitación que me hacen de manera interreligiosa, intercultural, para poder hablar desde mi realidad étnico-histórica y cultural y espiritual en la construcción, ¿verdad?, de horizontes hermenéuticos, horizontes que nos unan como seres humanos, porque somos seres humanos, ¿ok? Que tengamos y creamos diferentes cosas, y no lo quiero decir como que de manera hippie, porque realmente estamos en un momento muy complejo, ¿verdad? Pero hay que dar pasos, ¿ok? Agradezco, bueno, no estoy tan agradecida que Carlos Baute haya discriminado a la hermana de Delcy Rodríguez, pero también funciona y en los términos de abrir el debate para cosas que están latentes, profundas y que son heridas profundas de esta sociedad que se repiten cotidianamente, pero que son evadidas de hablar, de discutir. O sea, realmente hay que hacerlo. Realmente esto no puede quedar como en una anécdota política en un momento específico, sino que realmente hay que construir y trabajar en la sociedad venezolana en función de la construcción de ciudadanía pluricultural y participativa. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a nuestros usuarios y usuarias. Invitamos aquí en vivo a nuestra hermana Gladys Joven Mejía para la próxima semana, porque la próxima semana nos acercamos ya a la Cruz de Mayo. A la Cruz de Mayo. Y necesitamos hablar de esas expresiones nuestras como pueblo. Viene Mayo y viene San Juan. Viene San Juan. Esa espiritualidad San Juan lo da. Y a propósito de eso, en este contexto, pues creo que es oportuno ya nos montemos en la ruta de nuestras tradiciones, y quedaron muchas cosas allí que quería preguntar, pero el espacio en radio siempre es limitado. Agradecemos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la Oficina de Participación Ciudadana por este espacio. Le pedimos a Dios, a Olodumare, a Yahvé, a Alá, que nos proteja, que nos bendiga, que nos dé la más grande bendición, que el amor no nos falte en la sonrisa y en el corazón para hacer este mundo más bonito. Buenas tardes, usuarios y usuarias. Gracias. Bueno, fino, vale, coño, Gladys. ¿Cómo quedó?